8 selecciones distintas de la CONCACAF han participado en la Copa América en toda su historia, pero ¿quiénes han sido esas selecciones? ¿En cuáles ediciones han participado? ¿Y cuál ha sido la mejor participación de cada una en la historia de este torneo? En este video se los vengo a contar. Bueno, y estamos en medio de una Copa América histórica porque se está disputando fuera de territorio sudamericano apenas por segunda oportunidad y que también por segunda vez cuenta con la participación de 6 selecciones de la CONCACAF. Evidentemente esto no es la primera vez que sucede, ni que se juegue fuera, ni que tenga selecciones de la CONCACAF, y por eso es que hoy vengo a contar la historia de la CONCACAF en la Copa América, las participaciones, cómo se inició todo, a quienes han invitado y también cómo les ha ido a cada una de estas selecciones. Ya muchos de ustedes sabrán las historias, las míticas participaciones de México, de la selección hondureña, de la propia Estados Unidos, pero hoy vengo a contar con detalle, edición por edición, cómo han sido cada uno de los logros de las selecciones de nuestra región en este torneo continental. Entonces, sin perder más tiempo, vamos de una vez al tema, y es que les cuento que la Copa América se disputa desde 1916. Sin embargo, la primera vez que tuvo invitadas y que de una vez fueron selecciones de la CONCACAF fue en 1993. Siempre se ha priorizado invitar a selecciones del propio continente por el nombre Copa América. Sin embargo, no hemos sido los únicos invitados, porque aparte de CONCACAF también han participado las selecciones de Japón en un par de ocasiones y de Qatar, además de que ya estuvo invitada, por ejemplo, Australia para 2021. Sin embargo, por la pandemia y por otras complicaciones desistió de participar, pero como les digo, usualmente son selecciones de la CONCACAF y todo inició en 1993 y desde entonces hasta el año 2019 siempre hubo presente una selección de nuestra región. Entonces vamos a iniciar precisamente con ese año de 1993, esa primera edición que se disputó en Ecuador y que tuvo, como les decía, a selecciones de la CONCACAF. Invitaron en esa ocasión a Estados Unidos y a México, dos selecciones bastante usuales en este torneo. Al final también les voy a contar el resumen de cuántas veces ha participado cada una de ellas. Pero como les decía, Estados Unidos y México fueron las primeras selecciones de fuera de la CONMEBOL en disputar este torneo. Y si repasamos los grupos, Estados Unidos, que realmente no le fue bien, terminó empatando apenas un encuentro frente a Venezuela 3-3, pero perdió 1-0 frente a Uruguay y 2-0 frente a la selección de Ecuador para quedar última en su grupo, mientras que México terminó clasificando como mejor tercera tras perder frente a Colombia, pero empatar tanto frente a Argentina como frente a la selección de Bolivia, y así se metió de una vez ya México haciendo historia. Fue la primera selección de la CONCACAF en clasificar a la segunda ronda, a la fase de eliminación directa de una Copa América, y es que fue una participación increíble de la selección mexicana, porque en cuartos de final, a pesar de haberse clasificado como mejor tercera, venció a Perú 4-2, luego en semifinales venció a Ecuador 2-0 y se clasificó a la final. Sí, México en su primera participación ya se metió en la gran final de la Copa América frente a la selección de Argentina, que terminó perdiendo 2-1 en Guayaquil, y así México fue subcampeona de esta Copa América, en la que, no lo mencioné, pero en el partido de cuartos de final, como les decía antes, México empató sus 2 partidos de la fase de grupos, pero en cuartos de final le ganó a Perú y así consiguió la primera victoria para una selección de la CONCACAF y evidentemente su primera victoria en Copa América. Y de nuevo, participación histórica, México subcampeona en 1993. Luego nos pasamos a la edición de 1995, que se disputó en Uruguay y en donde nuevamente tuvimos la participación de las mismas selecciones. México volvió a participar y Estados Unidos también volvió a participar. Si vemos el grupo de México, perdió frente a Paraguay 2-1, venció 3-1 a la selección de Venezuela y empató frente a Uruguay, y nuevamente clasificó como uno de los mejores terceros lugares con 4 puntos. Por su parte, Estados Unidos hizo historia porque le ganó a Chile 2-1 con esa victoria en su primer partido en 1995. Consigue también su primera victoria en su historial de la Copa América, pero es que además pierde luego frente a Bolivia, pero le gana a la selección de Argentina y se queda con el primer lugar del grupo con 6 puntos por el gol diferencia, porque había empatado con Argentina en puntos, pero así Estados Unidos se convierte en la primera selección de la CONCACAF en ganar su grupo de la Copa América, y así también histórico
que 2 selecciones de nuestra región se clasificaron para los cuartos de final, y también histórico que se da el primer enfrentamiento entre selecciones de la CONCACAF en la Copa América, porque Estados Unidos se enfrenta a México, empatan 0-0 y es de los penales la selección de las Barras y las Estrellas consigue meterse hasta las semifinales del torneo, en donde ya cae con Brasil y luego cae frente a Colombia en el partido por el tercer lugar. Así que cuarto lugar para la selección de los Estados Unidos en ese año de 1995. Histórico, como les decía, por ese primer enfrentamiento entre selecciones de la CONCACAF, que luego se dio en 6 oportunidades más, es decir, han sido 7 las ocasiones en las que se han dado estos duelos y las vamos a ir repasando, por supuesto, en cada una de las ediciones, pero en 1995 es que se da esa primera entre las dos potencias del norte. Pero además, en este año de 1995 también es histórico para la CONCACAF, porque Luis García, el mexicano, queda como cogoleador del torneo junto a Gabriel Batistuta, el argentino, con 4 anotaciones cada uno de ellos. Solo ha habido 2 ocasiones en las que un jugador no sudamericano ha sido goleador del torneo. Esta fue una y ya vamos a repasar cuál fue la otra, pero histórico no solamente para Estados Unidos, que llega hasta las semifinales y consigue el cuarto lugar, sea el enfrentamiento entre selecciones de nuestra región y Luis García, que queda como cogoleador del torneo. Así que 1995, que queda un año para la historia en las participaciones de CONCACAF. De ahí nos pasamos a 1997, en donde entra en acción la primera selección centroamericana en participar en la Copa América. Repite México una vez más, pero entra en acción Costa Rica, que hace su debut en este torneo. Vamos a ver cómo les fue en la fase de grupos, y es que estuvieron juntas en el mismo grupo y por ende se volvió a dar un enfrentamiento entre selecciones de la CONCACAF. Brasil, que goleó 5-0 a Costa Rica, mientras que en la primera jornada México le ganó a Colombia. Colombia, que a su vez en la segunda fecha venció a Costa Rica, y Brasil hizo lo propio frente a México, y luego se dio un empate entre las selecciones mexicanas y la costarricense, para que así México clasificara como segundo lugar y Costa Rica con un solo punto quedó última en su grupo y todavía no conseguía una victoria. Pero México clasifica para los cuartos de final, en donde por penales vence a Ecuador y luego pierde frente a Bolivia en las semifinales, pero le gana a Perú el partido por el tercer lugar, y aquí México ya había conseguido ser subcampeón, ahora era tercer lugar en 1997, y aquí también es histórico porque, lo que les decía, no es usual que un futbolista no sudamericano sea goleador del torneo. Esta ocasión fue en solitario. El mexicano Luis Hernández, con 6 goles, superó a Ronaldo, superó a Romario, superó a Marcelo Gallardo para ser el goleador de esa edición de 1997, y ahí sí ya no volvió a suceder en el asunto de los goleadores, pero también edición histórica para México y para la CONCACAF. Luego en 1999, aquí solo tuvimos una participación de CONCACAF, porque Japón, como iba a organizar el Mundial del 2002 junto a Corea del Sur, la invitaron, estuvo presente junto a México. Aquí México seguía participando, seguía dando la cara por nuestra región. En la fase de grupos venció a Chile, perdió frente a Brasil y le ganó a Venezuela para ser segundo lugar y meterse una vez más a la ronda de eliminación directa, en donde por penales eliminó a Perú en los cuartos de final, y luego Brasil le ganó en las semifinales, pero México le ganó a Chile y nuevamente fue tercer lugar de esta Copa América. Así que, como pueden ver, en esos primeros años México tuvo participaciones excepcionales en la Copa América. Y llegamos a 2001, yo creo que la edición más significativa para la CONCACAF, porque se dieron muchísimas cosas, así que vamos paso por paso. Aquí ya no solamente participaron 2, que era lo usual hasta el momento, aunque un año antes fue solamente una, pero aquí no fueron 2, sino 3. ¿Qué fue el tema? Bueno, que hubo varias selecciones que declinaron la participación. Por ejemplo, si regresamos a Argentina, no quiso participar en este torneo. Canadá había estado invitada y no quiso participar al final tampoco, no pudo participar. Y entonces se dio una serie de asuntos que hicieron que México, Costa Rica y Honduras, que estaba haciendo su debut, participaran en esta Copa América que iba a ser histórica. Así que 3 selecciones de la CONCACAF. Si nos vamos a repasar cómo se dio esta fase de grupos, México estuvo ubicada en el grupo B, le ganó a la selección de Brasil, que no tenía a muchas de sus figuras, eso hay que
dejarlo bastante claro en esta ocasión. Brasil no asistió para nada con su plantel estelar de esa oportunidad y que era de las estrellas que un año después iban a ser campeones del mundo. No estuvieron presentes en esta Copa América, pero México, que le ganó a Brasil, luego empató con Paraguay y perdió frente a Perú, pero clasificó como segundo lugar. Y Costa Rica y Honduras quedaron ubicadas en el mismo grupo junto a Uruguay y a Bolivia. Se enfrentaron, aquí se volvió a dar un duelo de selecciones de la CONCACAF, el tercero. Costa Rica le ganó 1-0 a la selección de Honduras, luego la selección tica empató con Uruguay y Honduras venció a Bolivia, y en la última fecha Costa Rica le ganó a Bolivia y Honduras le ganó a Uruguay para que no solamente Costa Rica ganara el grupo con 7 puntos, un resultado histórico. Otra selección de la CONCACAF volvía a ganar su grupo en la Copa América, pero también Honduras clasificaba como segundo lugar, así que histórico que en un grupo 2 selecciones de la CONCACAF consiguieron el pase a la siguiente ronda, y junto a México, es decir, 3 selecciones se metieron a la ronda de eliminación directa. Honduras hizo historia porque venció a Brasil y se metió hasta las semifinales. México venció a Chile y también se metió en las semifinales, y Costa Rica aquí perdió frente a Uruguay, selección a la cual le había sacado un empate en la fase de grupos. Aquí Uruguay venció a Costa Rica y de esa manera la selección tica ya queda por fuera, pero 2 selecciones de la CONCACAF se metieron hasta las semifinales, por supuesto con ese resultado histórico de Honduras eliminando a Brasil. Ya en semifinales Honduras perdió frente a Colombia, pero México le ganó a Uruguay y se metió a la final. Honduras quedó en tercer lugar porque se enfrentó a Uruguay y por penales se quedó con ese tercer puesto histórico para la selección catracha, y México perdió la final 1-0 frente a Colombia para ser subcampeona, pero en el podio de esa Copa América quedaron Colombia campeona, México subcampeona y Honduras tercer lugar. Es que pasó de todo en este torneo. Y además, no sé si lo más significativo, pero sí otra de esas historias muy importantes es que Amado Guevara fue nombrado el mejor jugador del torneo. Un muy joven Amado Guevara, que fue la revelación, que se posicionó no solamente a él, sino a la selección hondureña en ese torneo, y que ha sido la única ocasión en toda la historia de la Copa América que un futbolista no sudamericano se le entregó este premio de mejor jugador del torneo. Entonces, como les decía, 2001 fue definitivamente el pico de la CONCACAF en sus participaciones en Copa América. Y nos vamos a el año 2004. En 2004 vuelve toda la normalidad, participan solamente 2 selecciones y vuelven a ser México y Costa Rica. Aquí en los grupos, la selección mexicana gana su grupo, por primera ocasión gana el grupo, empata con Uruguay y vence tanto a Argentina como a Ecuador para quedarse con ese primer lugar, mientras que Costa Rica logra clasificar como como uno de los mejores terceros. Pierde con Paraguay, pierde también con Brasil, pero vence a Chile para poder meterse así a la siguiente ronda, donde pierde con la selección de Colombia en los cuartos de final, y México también pierde con Brasil en esa oportunidad, así que una participación mucho más discreta de las selecciones de la CONCACAF. De ahí saltamos hasta el año 2007, en donde las participantes fueron nuevamente, como al inicio de esta historia, Estados Unidos y la selección mexicana fueron las invitadas. Si vamos a los grupos, México vuelve a ganar su grupo, vence a Brasil, vence también a Ecuador y empata a 0 frente a la selección de Chile para quedarse con ese primer lugar, mientras que Estados Unidos realmente decepciona porque pierde frente a Argentina, pierde frente a Paraguay y pierde frente a Colombia para no sumar puntos y quedar última de su grupo. México, que vence 6-0 a Paraguay en los cuartos de final, luego cae frente a Argentina en las semifinales y le gana el tercer lugar a la selección uruguaya, así que México volvía a ser tercer lugar de esta Copa América. Aquí además Johnny Magallón y Nery Castillo fueron nombrados en el equipo ideal de esta Copa América 2007. Aquí, como van a notar, empieza una decadencia, sobre todo porque México era la selección que destacaba en la región participando en la Copa América, y a partir de que México no tiene tan buenas participaciones, pues para CONCACAF también se ve reflejado con participaciones mucho más discretas. En el año 2011 las selecciones que participan son México y Costa Rica, que había estado invitada a la selección de España y también Japón, pero no pudieron asistir.
y como les decía, Costa Rica y la selección de México terminaron ocupando esos lugares. Para participar, Costa Rica, que quedó tercera en su grupo, perdió frente a Colombia, venció a Bolivia y perdió frente a Argentina. Casi clasifica como uno de los mejores terceros lugares, pero no fue así. Y de México fue una participación decepcionante, la peor de toda su historia. Perdió frente a Chile, perdió frente a Perú y perdió también frente a la selección de Uruguay para quedar último lugar. Como les decía, Costa Rica por diferencia de gol es que no clasifica como mejor tercero, y aquí ninguna de las selecciones de la CONCACAF se metió en la siguiente ronda. Nos pasamos al año 2015, en donde por primera ocasión debuta una selección del Caribe. Aquí invitan a Jamaica a participar junto a México, por supuesto, y son las dos representantes de la CONCACAF. Aquí había estado invitada China, también había estado invitada Japón, y al final fueron Jamaica y la selección de México. México vuelve a quedar última en su grupo, empata con Bolivia, empata con Chile y pierde frente a Ecuador para solamente sumar 2 puntos y quedarse en el último lugar. Y Jamaica, que pierde sus 3 partidos y los 3 por el mismo resultado. Los 3 los pierde 1-0 frente a Uruguay, frente a Paraguay y frente a Argentina para quedar en el último lugar. Y nuevamente CONCACAF, que no podía meter a ninguna selección a los cuartos de final. Y ahí Jamaica, que empezaba una odisea que terminó ya en esta Copa América 2024, pero que ya la vamos a repasar. Llega la edición de 2016, otra histórica porque por primera vez se disputa en la CONCACAF la Copa América. Ya no solamente tiene participaciones de nuestra región, sino que también se juega en territorio de la CONCACAF en Estados Unidos para celebrar el centenario de la Copa América, y entonces se procede a invitar a 6 selecciones de la CONCACAF. El máximo había sido de 3 en el año 2001. Y aquí ya se rompen todos los moldes para invitar hasta 6 selecciones de nuestra región, que fueron Haití, que se convertía en debutante, Costa Rica, Jamaica, la selección de México, Estados Unidos y también Panamá, que hacía su debut como la tercera centroamericana en participar. La última que lo ha hecho de parte de Centroamérica en hacer su debut en este torneo. Así que realmente histórico, y vamos a ver cómo les fue a cada una de estas selecciones. En el grupo A estaban Estados Unidos y también Costa Rica. La selección estadounidense, que pierde frente a Colombia, le gana a Costa Rica y le gana a Paraguay para ganar su grupo, por supuesto jugando en casa. Y Costa Rica, que empata frente a Paraguay, como decía, pierde frente a Estados Unidos y luego le gana a Colombia para quedar en tercer lugar, pero fuera de la clasificación para la siguiente ronda. Haití, que lo único que hace es anotar un gol porque pierde frente a Perú. Brasil la vapulea 7-1. Ahí fue el primer gol que anotó la selección de Haití en la Copa América, pero aún así sale goleada y luego pierde también 4-0 frente a la selección de Ecuador para ser colista de su grupo. México y Jamaica, que quedaron también en el mismo grupo. México vence 3-1 a Uruguay, 2-0 a Jamaica y empata a 1 frente a Venezuela para ser líder de su grupo. Nuevamente México volvía a ganar su grupo de la Copa América, y Jamaica, que continúa la odisea que les decía, pierde 0-1 frente a Venezuela, 2-0 frente a México y 3-0 frente a Uruguay. Es decir, no solamente perdía todos sus partidos, sino que no podía anotar. Jamaica no había anotado todavía en Copa América. Y Panamá, que estuvo ubicada en el último grupo en solitario, venció a Bolivia, así que de una vez en su debut consigue la victoria. Luego pierde goleada frente a la selección de Argentina y también pierde frente a Chile para quedar en el tercer lugar. Así que solamente Estados Unidos y México se metían a la ronda de cuartos de final. Estados Unidos, que venció a Ecuador y luego perdió frente a la selección de Argentina para disputar el partido por el tercer lugar frente a Colombia, y que lo perdió, pero Estados Unidos, que quedaba como el cuarto lugar de esta Copa América. Mientras que aquí, pues muy recordado para México, la vapuleada, la goleada que sufrió frente a Chile en Santa Clara, ese 7-0 histórico, y que desgraciadamente para los mexicanos tendrán que recordar cada vez que se hable de la Copa América, pero hasta ahí llegaba la participación. Así que un cuarto lugar nada despreciable para que CONCACAF de 6 al menos metiera a una en los 4 primeros lugares. Luego llegaron las Copas América de 2019 y 2021, que no tuvieron participación de las selecciones de la CONCACAF, y con esto se da el salto hasta este año 2024, en donde nuevamente se disputa fuera de CONMEBOL, se hace en CONCACAF, se hace otra vez en los Estados Unidos y otra vez se invita a 6 selecciones participantes de nuestra región: Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, México, Panamá, y debuta la selección de Canadá. Se convierte
en la nueva selección de parte de nuestra región en participar en este torneo y que pues veremos cómo les va. Ya Canadá consigue, por supuesto, su primera victoria porque luego de perder frente a Argentina en el partido inaugural ya venció 0-1 a Chile el pasado 25 de junio, así que Canadá de una vez consigue su primer gol y también su primera victoria en Copa América. Y aquí pues para Jamaica al menos fue histórico lo que estábamos hablando. Pierde frente a México su primer partido 1-0, seguían perdiendo y seguían sin anotar, pero ya luego de su derrota 3-1 frente a Ecuador, Mijail Antonio el día de ayer, cuando ustedes están viendo este video, consiguió anotar por primera ocasión para la selección jamaiquina y al menos ya rompen esa sequía, esa odisea tan larga que les tomó para poder anotar por primera ocasión en este torneo de la CONMEBOL. Pero así está hasta el momento este asunto. Sí les quería hacer un repaso de esos duelos entre selecciones de la CONCACAF. Tuvimos en 1995 ese Estados Unidos-México, además en cuartos de final. Ha sido la única vez que se ha dado esto en cuartos de final, que ganó Estados Unidos. Luego en 1997 México igualó a 1 frente a Costa Rica en la fase de grupos. En 2001 Costa Rica venció a Honduras también en la fase de grupos. Bueno, a partir de aquí todos son en fase de grupos. En 2016, se salta desde 2001 hasta 2016, Estados Unidos vence 4-0 a Costa Rica. En 2016 también México que le gana 2-0 a Jamaica, duelo que se acaba de repetir en esta edición 2024, México 1-0 frente a Jamaica. Y hoy mismo, cuando ustedes estén viendo este video a unas horas o si lo ven más tarde ya habrá sucedido, se dará ese último duelo de los que están pactados, al menos hasta el momento, cuando Panamá se enfrente a la selección de los Estados Unidos también en la fase de grupos, y veremos si en los cuartos de final o en las semifinales, dudo mucho que en la final, pero que se den más duelos de selecciones de la CONCACAF. De momento han sido estos 7 duelos. Y como les decía, también quiero nada más repasar muy rápido entonces la cantidad de participaciones. México, que tiene 11 hasta el momento, la primera en 1993, la última en este 2024, y que ha sido finalista tanto en el 93 como en el año 2001. Luego tenemos a Costa Rica con 6, debutó en el 97 y está en esta edición 2024 y ha llegado a cuartos de final en 2 ocasiones, en 2001 y 2004. Estados Unidos con 5 participaciones, la primera en el 93, la última la actual, y que fue cuarto lugar tanto en el 95 como en 2016. Jamaica con 3 participaciones, 2015, 2016 y 2024, solo se ha quedado en la fase de grupos. Lo mismo para Panamá, que tiene 2, 2016 y 2024, de momento no ha pasado de la fase de grupos. Honduras, que tiene una única participación histórica, porque en ese 2001 consigue el tercer lugar, y Haití y Canadá, que también tienen una única participación, Haití en 2016 y Canadá en 2024. Haití se quedó en la fase de grupos, veremos si Canadá logra hacer la histórica y se consigue clasificar para los cuartos de final, pero así ha sido hasta el momento, hasta este 2024, la historia de CONCACAF en las Copas América. Espero que les haya gustado este video resumen de todo lo que ha vivido nuestra región en el torneo sudamericano, en el torneo de la CONMEBOL, y veremos si en el futuro esto sigue sucediendo, si se repite esta Copa América con más selecciones de la CONCACAF invitadas, o cómo será esas participaciones en el futuro. Pero leo sus opiniones de todo esto que ha sucedido hasta el momento aquí abajo. Si creen que este año alguno va a poder romper el techo, que es ser subcampeona, que yo lo veo la verdad prácticamente imposible, pero bueno, leo sus opiniones. Dejen un like si les gustó, si les gustan este tipo de videos, compártanlo para que le llegue a más gente y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca la actualidad de este torneo continental. Como les decía, en unas horas nos vemos porque regresa la acción del Grupo C y se enfrentarán 2 selecciones precisamente de la CONCACAF, Panamá y Estados Unidos, así que nos vemos en un rato.